Buenos días familia. Estamos listos para comenzar nuestra reunión. Este es nuestro séptimo tema y último del cuarto mandamiento. Pues ya hemos tardado ya 6 semanas platicando sobre el Día del Señor y hoy concluiremos hablando sobre el cambio del Día del Señor del sábado al domingo. ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? ¿Por qué razón el pueblo de Israel lo celebraba el último día de la semana y por qué nosotros lo hacemos el primer día de la semana? Entonces, hoy no estaremos hablando si es obligatorio o no guardar el día del Señor, el día de reposo. Ya pasamos varios domingos hablando de que los mandamientos son mandamientos que no se pueden abrogar. Son parte, esencia de Dios. Quitar los mandamientos, los 10 mandamientos es como querer quitar a Dios. Entonces, son mandamientos que quedarán para la eternidad en nuestras vidas porque que tienen que ver con mandamientos morales. Entonces, hoy estaremos viendo por qué se hizo ese cambio de sábado a domingo y estaremos viendo algunos argumentos, algunos pasajes bíblicos que nos darán luz por qué se hizo esa transición. Entonces, primero veremos las circunstancias preparatorias para este cambio. ¿Qué fue lo que Dios empezó a hacer de una manera soberana para que este cambio se pudiera dar? Pero ¿qué le parece si antes de comenzar damos gracias al Señor? Yo espero que ya estén conectados varios. Pues les damos la bienvenida. Y también esperemos, si así Dios nos lo permite, el próximo domingo ya estar en una reunión presencial. De todos modos, nosotros confirmamos, nos habíamos detenido un poco por lo que ya les habíamos comentado. Ya les daremos un poquito más de explicación. Al parecer todo va bien, ¿verdad? Entonces, si tenemos luz verde, entonces estaremos el domingo a las 9 de la mañana, ya con el nuevo horario. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por este día, Señor, que lo celebramos con gozo. Estamos contentos de estar aquí. Y que cada uno de nosotros, Padre, tengamos el entusiasmo, el propósito fuerte en nuestro corazón de honrarte, de exaltarte, Señor. Enséñanos esta mañana. Pone en nosotros un corazón humilde, Señor, un corazón enseñable para aprender de tu palabra y que tu misma palabra, Señor, nos transforme, cambie nuestra mente, nuestra forma de ser, Padre, para que cada día, Señor, podamos celebrar este día, Señor, con gozo, Padre, sabiendo que este es tu día, Señor, para hacerlo, para celebrarlo, Padre. Pido tu bendición a aquellos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, aquellos, Padre, que están teniendo problemas en sus vidas, Señor, y aunque no sabemos exactamente, Señor, pido que tengas misericordia de sus vidas, quienes están enfermos, Señor, quienes han pasado una pérdida con sus familiares también, Señor, pedimos tu bendición, tu consuelo sobre esas familias, Padre. Y que nosotros podamos apreciar, Señor, cada día, Señor, el estar contigo. Que valoremos, Padre, la vida que tú nos das. Que vivamos para honrarte, para servirte, Padre. Así como el día de hoy, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, como les dije al principio, hoy es nuestro último tema. En realidad tenía 1 o 2 temas más, pero creo yo que lo más importante, lo más esencial de aprender sobre este cuarto mandamiento, creo yo que ha sido establecido y yo espero en verdad que eso cambie nuestra forma de ver nuestros domingos, nuestro primer día de la semana, que no solamente, como yo comentaba el día de ayer, no solamente es un día de reunión en donde vamos y escuchamos al Señor. Acuérdese bien que las reuniones a lo mucho duramos ya en la iglesia presencial como 3 horas, pero nosotros estamos hablando del cuarto mandamiento que es un día. No son 3 horas, es un día en donde nosotros celebramos al Señor. Entonces, veremos esta mañana primero las circunstancias preparatorias para este cambio. Entonces, vemos que Dios
asentó las bases de lo que ya hemos hablado domingos anteriores para que este cambio pudiera efectuarse luego. Y veremos cuáles son esas bases que Dios hizo para hacer este cambio. En primer lugar, vemos la porción de tiempo señalado, aunque ya lo hemos comentado, es muy importante recordarlo. Primero, la porción del tiempo señalado. Dijimos anteriormente que el cuarto mandamiento no establece ningún día específico para el día de reposo. La esencia del mandamiento es apartar un día de cada 7 para ser dedicado al Señor y al cuidado de nuestras almas. En otras palabras, que dividamos nuestra semana en 2 porciones de tiempo. Una porción de 6 días para nuestros asuntos personales y otra porción de tiempo para dedicarlo a las cosas de Dios. Para las cosas de Dios. Entonces la Biblia establece solamente porciones de tiempo, no días específicos, solamente cómo es que debemos dividir nuestra semana. Ahora, esto significa entonces que podríamos hacerlo cualquier día. El día del Señor pudiera ser el martes o el jueves y ya con esto estamos cumpliendo. No, el día de descanso, el día de reposo no es un asunto personal, eso es algo muy importante. No es que nosotros tomemos solamente un día de la semana, cualquiera que este sea, ¿verdad? Si alguien no lo puede tomar, por decirlo así, el domingo, entonces pues lo puede tomar el jueves. No, el día del Señor no es un asunto de elección personal. Fue algo que el Espíritu Santo estableció con el nacimiento de la iglesia, que tuvo un proceso, vemos en el Nuevo Testamento, que Dios estableció un día a través de este nacimiento de la iglesia y que fue el Espíritu Santo de una manera soberana que estableció un día. Entonces, esa transición quedó plasmada en el Nuevo Testamento y vemos ya en el Nuevo Testamento cómo la iglesia empieza a hacer ese cambio, esa transición de enfocarlo de sábado a domingo para empezar a adorar a Dios. Entonces, Dios es soberano y Dios puede hacer los cambios que Él considere necesarios. Obviamente estamos diciendo que no está haciendo ningún cambio de sus leyes porque no establece ningún día, pero en esencia, aun cuando se haga ese cambio de sábado a domingo, en esencia se sigue cumpliendo con el cuarto mandamiento. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, la universalidad de la iglesia de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Ya no se trata solamente del pueblo judío, del pueblo de Israel, sino que ahora estamos hablando de todos los cristianos del mundo. En el antiguo pacto se trataba básicamente de un pueblo específico, de una cultura específica. Los israelitas guardaban el día del Señor el viernes a la caída del sol y terminaba el sábado a la caída del sol. Ahora, si ustedes ven, como ya hemos dicho, si ustedes ven en el cuarto mandamiento, no habla de cómo debe iniciar el día, no dice que debe ser a la caída del sol del viernes y debe de terminar a la caída del sol del sábado. No dice, no se establece nada. Y tal vez para el pueblo de Israel funcionó bien. Vemos que de alguna manera Dios lo avaló, no dijo que no debería ser así. Así lo celebró el pueblo de Israel, pero sirvió para ese pueblo, para esa cultura, para una nación específica. Pero ahora tenemos que ver que ya no se trata de un lugar específico, sino ahora de todos los cristianos del mundo, de la iglesia universal. Por eso es muy importante entender que ese cambio tenía que darse. No es que el mundo se tenga que adaptar a la cultura judía, ¿verdad? Para principio de cuentas, nosotros ya no contamos los días como ellos lo cuentan. Si nosotros quisiéramos contar los días como ellos lo hacían, entonces habría problemas, porque ya hemos dicho que hay lugares, países que están muy al norte, que no tienen puesta de sol, ¿verdad? Los días no se contaban a las 6 de la tarde. No estamos hablando de un horario, estamos hablando de puestas de sol. Entonces, hay lugares en donde no hay puestas de sol.
Entonces, ¿cómo ellos podrían llevar esa transición, ¿verdad? Este cambio? En realidad, la forma de tomar el día no tiene nada que ver con el mandamiento, no es la esencia del mandamiento, pero vemos que era muy importante entender que ahora se trata de la iglesia en todo el mundo. Entonces, ahora hay que entender que se trata de una multitud de toda tribu, pueblo y nación, y se requiere una adoración que pueda ser llevada universalmente. Entonces, por decirlo de una manera, universalmente, el mundo descansa el domingo. Descansa el domingo. Entonces, ese es un punto, no es el más importante, pero hay que tomar en cuenta. Entonces, en tercer lugar, también el cambio de significado que tuvo el día de reposo, que con el tiempo se le fueron agregando o fueron cambiando. Por ejemplo, al principio, que fue también que ya lo hemos visto, cuando el hombre vivía en el paraíso, hablando de Génesis capítulo 2, que fue uno de los versículos que nos apoyamos para entender sobre el día del Señor, se celebraba la culminación de la obra creadora. Siempre que se pensaba en el séptimo día, en ese entonces se pensaba que Dios había reposado de su obra. Dios había contemplado su obra, vio que era bueno, y entonces, en ese entonces se celebraba la terminación de la obra del Señor. Ya después vemos, ya en el caso específico del pueblo de Israel, que el día de reposo cobró un significado adicional. Ellos conmemoraban, aparte del cese de la obra de Dios, ellos conmemoraban que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Esto lo encontramos en Deuteronomios, capítulo 5, versículo 12 y versículo 15. Lo quiero leer rápidamente, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu siervo como tú. Luego dice versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dice versículo 5, lo enfatiza, acuérdate. Era un día para recordar la liberación del pueblo de Israel. Pero ahora que llegamos al Nuevo Testamento, ahora encontramos ahí que somos nosotros una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo. Ahora nosotros celebramos una obra redentora más gloriosa que la que tuvo el pueblo de Israel, que la que ellos experimentaron. Nosotros experimentamos ser transformados, ser cambiados, una obra en donde Dios transformó nuestro corazón, cambió nuestras vidas. No solamente como al pueblo de Israel los libró del pueblo de Egipto, a nosotros nos libró de la esclavitud del pecado. Entonces pregunto, mis hermanos, ¿deberíamos nosotros, la iglesia actual, celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto? Que no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene que ver solamente con un pueblo específico, una cultura específica. ¿Debemos conmemorar la antigua redención? Yo digo, hermanos, no, hermanos. Cada vez que observamos el domingo como un día de reposo, estamos proclamando que somos nueva creación, que somos nueva criatura al levantarse Cristo de los muertos. Cuando Él venció la muerte, se levantó de la tumba, tuvo resurrección para darnos vida. Entonces, no se escogió el domingo de una forma antojadiza, de una forma caprichosa. Fue Dios mismo que selló este día con la resurrección de Jesucristo.
Si hay algo que vamos a entender el día de hoy, es que si hay algo que selló el nuevo día, de sábado a domingo, que fue que los apóstoles lo enfatizaron, los discípulos de los apóstoles, la iglesia primitiva, el primer siglo, los primeros siglos de la iglesia, fue la resurrección de Jesucristo. Y más adelante veremos algunos testimonios de cómo la iglesia tomaba el día del domingo como el día de reposo, el día de descanso, el día del Señor, que se dedicaban para adorar y a exaltar a Dios por el motivo de que Cristo había resucitado ese día. Ahora veamos entonces el establecimiento definitivo de este cambio. Entonces vimos tres puntos que se prepararon para este cambio. Y ahora vamos a ver el establecimiento definitivo de este cambio que vemos en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, muy en especial en el libro de los Hechos, vemos esa transición gradual, pero definitiva, que se hizo de sábado a domingo. Entonces, desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia empezó a celebrar el Día del Señor todos los domingos. Ahora, tomen en cuenta que los apóstoles, los 12 apóstoles, eran judíos, tradición judía. Cada uno de ellos venía de celebrar el sábado. Esto es muy importante, porque si algo iba a haber un choque en cuanto a la celebración, eran ellos. Dios había escogido a los 12 apóstoles para fundar la iglesia, para establecer el comienzo de una nueva era, de una iglesia espiritual, de hijos de Dios. Y obviamente para ellos era muy importante lo que ellos establecían al principio de la iglesia. De hecho, la Biblia dice que el fundamento de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, en donde la principal piedra es Jesucristo mismo. Pero la iglesia se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles, lo que enseñaron ellos, lo que ellos transmitieron a las iglesias que ellos fundaron, a los mismos a los mismos discípulos que ellos tuvieron. Esa enseñanza se fue transmitiendo en la iglesia. Y nosotros vemos que estos discípulos de Jesús, que fueron judíos, nunca vemos a ninguno de ellos enfatizando que la iglesia debería celebrar el Día del Señor el sábado. No vemos ningún rasgo, no vemos ninguna señal en el cual se nos sugiera, en donde los apóstoles enseñaban que el Día del Señor era el sábado, sino todo lo contrario. Empezamos a ver en el Nuevo Testamento cómo ellos, poco a poco, y obviamente por dirección del Espíritu Santo, se fue estableciendo ese cambio gradual, pero fue definitivo, en donde se dejó de celebrar el sábado para establecerse el domingo, de ser el séptimo día de la semana a convertirlo al primer día de la semana. Entonces, tal vez alguien diga, bueno, vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos yendo con los judíos los sábados. Sí, es cierto. Y tal vez algunos argumentan que los apóstoles guardaban el día de reposo el sábado. Pero en realidad, si nosotros leemos detenidamente y observamos bien, Pablo no iba con los judíos a guardar el sábado. Vemos claramente que ellos utilizaban ese día como un momento para alcanzarlos, para compartirles de la palabra del Señor. Si había un día en donde podían alcanzar a estas personas, precisamente era el día del sábado, cuando los judíos se juntaban. Pero no es porque los apóstoles estuvieran guardando el sábado, sino que ellos tenían en mente el mandamiento que Dios les había dado, que Jesús les había dicho. Primero debían de alcanzar a los judíos. La evangelización iba a comenzar con el propio pueblo de Israel. Y por eso vemos la estrategia de los apóstoles, que vemos en el libro de los Hechos, que predicaban mucho los sábados, alcanzando a estas personas, porque era el día en donde ellos se juntaban. Pero no vemos ninguna sugerencia, ninguna evidencia que era porque ellos lo estaban guardando. Entonces, nada se nos dice en el Nuevo Testamento
Y ni siquiera se sugiere que debemos de guardar el séptimo día. Ya no se dice eso, sino vemos que ahora era el primer día de la semana. El segundo lugar, el énfasis que le da el Nuevo Testamento al primer día de la semana que le dio Cristo y tanto los apóstoles. De alguna u otra manera vemos que la historia de la iglesia se desarrolla ya no los sábados, sino los domingos. Por ejemplo, la primera aparición que Cristo tuvo al resucitar ocurrió el domingo, ¿verdad? Como dije anteriormente, que ese fue el principal motivo, la principal causa por el cual el pueblo de Dios empezó a celebrar el Día del Señor los domingos, porque ese fue el día en que Cristo resucitó. Y vemos que en el primer día de la semana se le aparece a María Magdalena. Lo quiero leer rápidamente porque son muchos versículos que vamos a estar leyendo. Hoy son muchos versículos y no me quiero entretener mucho en esto, pero dice Juan 20:11 al versículo 14, Juan 20:11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles cuyas vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se ha levantado mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Si ustedes se van al versículo 1 del capítulo 20, verán que era el primer día de la semana, que es domingo. También vemos que ese mismo día se le aparece a dos discípulos camino a Emaús. Eso lo encontramos en el libro de Lucas. Y si ustedes ven en el libro de Lucas, capítulo 24, me parece ser, Rosy, en el versículo 1, creo que también dice que fue el primer día de la semana. Pero yo no quiero leer el primer versículo, quiero leer el versículo 13, versículo 15. Y aquí dice que dos de ellos iban el mismo día, refiriéndose al domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿En qué versículo dice, Rosy? En el versículo 1, Lucas 24:1 dice que era el primer día de la semana. Si Cristo hubiera querido enfatizar el sábado, yo creo que Jesús hubiera resucitado el sábado y se hubiera aparecido los sábados para enfatizar que debería de continuarse el sábado. Pero Jesús, vemos que hace su aparición a María Magdalena el primer día de la semana. Luego vemos en el libro de Lucas, capítulo 24, a dos de sus discípulos que se le aparece el mismo día, primer día de la semana. Luego se les presentó de noche en el lugar en donde los discípulos se encontraban juntos, Juan 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en ellos les dijo: paz a vosotros. Si ustedes se fijan, en este versículo 19 hay algo muy interesante que menciona el apóstol Juan. Él dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, muy importante, Juan era judío y aquí ya no estaba contando el día de caída de sol a caída de sol. Ya no estaba contando así los días. El Evangelio de Juan, nomás para entender lo que estoy diciendo, el Evangelio de Juan se escribió por el año 94 después de Cristo. Y ya Juan, ya en el año 94, ya no tenía en su mente el patrón judaico de guardarlo de caída de sol a caída de sol. Aquí ya vemos que era de noche y para Juan, para él todavía era el primer día de la semana. ¿Cómo es que Juan, siendo judío, hizo esa transición? Bueno, exactamente no lo sabemos, pero lo que sí vemos que está plasmando en el Evangelio de Juan, en el año 94, cuando él escribe, para él ya en ese entonces
Ya los días ya no lo tomaban como los judíos, sino como ya lo hacían los romanos. Nosotros seguimos tomando los días de medianoche a medianoche. Entonces, ya no era de puesta de sol a puesta de sol. Y vemos que en esa aparición, cuando se le aparece a los discípulos de noche, vemos que en esa ocasión no se encontraba Juan. Y cuando los apóstoles le dicen a Juan que Jesús se había aparecido, ya conocemos la historia. Juan no creyó y dijo, no, hasta no meter mis dedos en sus manos, en sus costados, entonces no podré creer. Y vemos que Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos el siguiente día de la semana, que era domingo, Juan 20:26. 8 días después, o sea, al siguiente domingo, cuando Jesús había resucitado, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Vemos una vez más Jesucristo enfatizando su aparición el día del domingo. En tercer lugar, el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos para formar o para quedar ignorada la iglesia de Cristo el primer día de la semana, que se fue en el día de Pentecostés. Dice Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde todos estaban sentados. Para todos los cristianos, si no es que para la mayoría, entendemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, es cuando se da inicio con la iglesia, en donde Jesús les dice, no vayan a ningún lado, no prediquen, no salgan hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces, después de que haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas, entonces ellos iban a empezar a compartir para formar la iglesia. Se puede decir que el banderazo de inicio, del comienzo de una manera formal de la iglesia, es en el día de Pentecostés. ¿Y por qué nosotros decimos que este es un día muy importante? Porque el día de Pentecostés precisamente es el domingo. ¿Y cómo lo sabemos? El día de Pentecostés se celebraba 50 días después del último sábado de Pascua. 50 días después del último día de Pascua. Entonces, el último día de Pascua, si nosotros contamos 50 semanas, entonces la semana tiene 7 días. Si contamos 7 por 7, serían 49. Sería un sábado, día 49. Serían 7 semanas. Y después de 49, obviamente, sería 50 días, que era el día de Pentecostés, y cae domingo. Siempre caía domingo. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Cuándo Dios le da el banderazo de instituir esta iglesia y de empezar a evangelizar? Fue un domingo. Repito, si Dios hubiera querido enfatizar el sábado, lo hubiera hecho un sábado. Lo hubiera hecho tal vez, no sé, 7 semanas después del último sábado de Pascua. Pero Jesús, Dios lo estableció en el día de Pentecostés, que era domingo. Entonces vemos cómo la Biblia empieza a enfatizar ese día como el día del Señor. Entonces también vemos que la iglesia de Cristo cosechó los primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio. Y lo encontramos en Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, después de haber venido la llegada del Espíritu Santo, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aunque no vamos a leer todo el capítulo, ya nos brincamos hasta el versículo 40, Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos que el primer alcance masivo fue el primer día de la semana, día de Pentecostés, que era día de domingo. Y en cuarto lugar, la iglesia escogió el primer día de la semana como su día especial de adoración. Vemos en las Escrituras pasajes en donde se enfatiza las reuniones de los cristianos en el primer día de la semana. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Yo creo que la mayoría también entendemos, yo creo que aquí todos los comentarios que yo he visto sobre este pasaje, todos creen que cuando dice que partían el pan es porque estaban celebrando la cena del Señor. Cuando dicen que estaban partiendo el pan, estaban celebrando la cena del Señor. Y dice que ellos lo hicieron el primer día de la semana. Fue el primer día de la semana. Y también vemos aquí Lucas, ya no Juan, que ya no contaba los días como lo hacían los judíos. También vemos a Lucas que él ya no contaba de caída de sol a caída de sol, sino que ahora contaba los días como lo hacían los romanos. Entonces Lucas consideraba la medianoche como el primer día de la semana todavía. Entonces vemos que hay un cambio de cómo ellos ya veían los días, hay un cambio de cómo el pueblo de la iglesia del Señor se juntaban el primer día de la semana y ya no lo hacían los sábados. Dice 1 Corintios 16:1, 1 Corintios 16:1 y versículo 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. O sea que era una orden para todas las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo debían de recoger estas ofrendas? ¿Y por qué lo hacían cada primer día de la semana? Porque era el día en donde la iglesia se juntaba para adorar y celebrar el día del Señor. Entonces, una vez más, vemos cómo los apóstoles enfatizaban el primer día de la semana y no otro día. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Cuándo recibió la revelación de Apocalipsis Juan? Dice, en el día del Señor. Esta palabra, día del Señor, de ahí viene la palabra domingo. Viene de latín domingues, que significa del Señor. Ese es el significado. Viene de domínguez, que quedó ya para nosotros como domingo. Entonces, ya no hay razón para conmemorar la antigua redención. Ahora celebramos nuestra redención. Dios nos redimió de nuestros pecados, nos liberó. Nosotros no celebramos la salida de Egipto porque nosotros no tuvimos nada que ver con el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, esa celebración tenía sentido porque Dios los había rescatado. Dios quiso, les dijo, como leímos anteriormente, que ellos tenían que recordar que fueron librados de ser esclavos en Egipto y que ahora Dios los había redimido. Pero ahora nosotros tenemos una redención más gloriosa, que debemos estar contentos y gozosos de ser librados de esa esclavitud del pecado. Entonces, no encontramos nada en el Nuevo Testamento que nos sugiera que debamos de adorar en el séptimo día, sino todo lo contrario. Hemos visto muchos ejemplos, el énfasis del Nuevo Testamento, que es en el primer día de la semana. Y ya para terminar, quiero hablar de la iglesia posapostólica.
en donde encontramos sus testimonios unánimes de esta enseñanza de los apóstoles. ¿Qué dicen los primeros cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III en cuanto al día del Señor? Si hay algo que sirve de referencia histórica, que no es definitiva, porque obviamente nosotros no basamos nuestra autoridad en la historia, pero que trae luz y trae apoyo, es el testimonio y la evidencia de lo que pensaban los primeros cristianos. Los apóstoles tuvieron discípulos, y estos discípulos quedaron registrados en la historia, que fueron estos discípulos de los apóstoles que conocieron a Pedro, que conocieron a Juan, que conocieron a Pablo, y que obviamente estos apóstoles discipularon, tuvieron seguidores, y que después de que ellos murieron, quedaron estos discípulos y siguieron las enseñanzas que los apóstoles habían transmitido. Y es muy interesante saber qué es lo que ellos pensaban en cuanto al día del Señor. Entonces, quiero citar algunos escritos de los 3 primeros siglos de cuál era el pensamiento del día del Señor. Si en verdad ellos continuaron con el sábado o en realidad la iglesia quedó establecida definitivamente en el primer día de la semana. Empezamos con Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Juan. Nació en el año 31 de nuestra era y murió en el año 107. Dice Ignacio, lo quiero leer literalmente: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada, hablando de la resurrección de Jesucristo. Luego escribió: este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Si el día más importante fuera sábado, nunca hubiera dicho nada este discípulo del apóstol Juan. Pero así como fue enseñado por Juan, el apóstol, quedó muy grabado en su corazón que el día más importante de los cristianos, y como nosotros también consideramos el día más importante de la semana, es el domingo. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el día que lo dedicamos para exaltar a nuestro Dios. Justino mártir, nació en el año 100, fue martirizado, como lo dice su nombre, en el año 165. En su diálogo con Trifón nos dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. Entonces ya la iglesia hace una separación entre los judíos, porque debemos de entender que no todos los judíos se siguieron al Señor. La mayoría de los judíos siguieron con sus tradiciones, siguieron guardando el sábado, pero la iglesia, los redimidos del Señor, quienes Dios alcanzó, quienes Dios salvó, empezaron a hacer una diferencia entre la cultura judía, que ellos seguían guardando el sábado, y los cristianos, que guardaban el primer día de la semana. Dice, los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. Pero en otro lugar, escribió en el día que llamamos domingo, se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo en el cual son leídas las memorias de los apóstoles, o sea, las cartas, las epístolas que hoy en día conocemos, y los escritos de los profetas. Fue este el día en el cual comenzó la creación del mundo y en el cual Cristo se levantó de los muertos. Irineo, discípulo de Policarpo, quien fue a su vez discípulo del apóstol Juan. Ya vemos cómo la transición se fue dando. Los discípulos de los discípulos, Irineo, discípulo de Policarpo, Policarpo, discípulo de Juan. Dice que Irineo nació en el año 130 y murió en el año 195. Dice, en el día del Señor, cada uno de nosotros, los cristianos, guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Entonces, cuando ellos hablan del día del Señor, porque hay algunos que dicen que el día del Señor no es el día de reposo, aquí vemos que Irineo dice, el día del Señor es el día de reposo, primer día de la semana, se guarda la ley y es un día
para regocijarnos en las obras de Dios. Tertuliano nació en el año 170 y murió en el año 220. Él escribe que los cristianos celebramos el domingo como día de gozo en el día del Señor. Pensamos que es incorrecto, decía él, ayunar o aún postrarnos en oración. Bueno, este argumento a lo mejor puede ser debatido, obviamente no tiene autoridad absoluta el testimonio de este hombre, pero vean, muy importante, cómo este hombre Tertuliano veía que ese día no debe ser un día de duelo, no debe ser un día de aflicción, sino el día del Señor debe ser un día de gozo. Entonces, ¿es cuestionable lo que dice? Sí, es cuestionable. Pero observen cómo ellos veían, los primeros cristianos, el día del Señor. Era un día de tanto gozo que él decía que no es apropiado ayunar en ese día porque el ayuno revela aflicción de espíritu y que este no era un día de aflicción, sino de gozo, como lo hemos estado enseñando. Hoy, mis hermanos, es un día de celebración, es un día de gozo. Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, y cuando es el día del Señor. Entonces fue Dios, mis hermanos, en su soberanía, que designó este día de resurrección de Cristo como el día de reposo que la iglesia debe de observar hasta que Cristo vuelva. Hay tantos testimonios, hay tantas evidencias a lo largo de la iglesia en los primeros siglos. Vemos también que la iglesia ha venido observando el día del Señor como el domingo hasta el siglo XIX, hasta que nace una religión que se opuso a hacerlo los domingos y que dice que debemos de volver al sábado. Pero fuera de eso, desde que fue instituida la iglesia, todos los domingos, primer día de la semana, los cristianos celebramos el día del Señor, el día de reposo, todos los domingos para celebrarlo con gozo. Pues mis hermanos, como yo comentaba el día de ayer, yo espero que esto cambie nuestra manera de ver nuestros domingos. No solamente es un día en donde vamos a la iglesia a celebrar, vamos a adorar a Dios y a recibir la palabra de Dios, porque no estamos hablando de horas, no estamos hablando de una reunión, estamos hablando de un día. El concepto para cada uno de nosotros debe ser cambiado, debe ser transformado. ¿Cómo celebramos ese día? Bueno, cada quien, conforme nosotros buscamos a Dios, nosotros vamos a ir enfocando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia para ese día. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Yo creo, mis hermanos, que no se trata de poner reglas, reglamentos, de poner cosas que no se deben de hacer. Porque lo último que yo quiero que ustedes entiendan es que no se trata de caer como los fariseos en poner reglas para ver qué es lo que no podamos hacer. Como lo he dicho anteriormente, si cada uno de nosotros sabemos lo que debemos de hacer y si en verdad tenemos un corazón para honrar a Dios, no hay ley humana que nos obligue a guardar este día. Porque no se trata solamente de una ley, no se trata de un cuarto mandamiento. Se trata de que Dios ha transformado nuestro corazón y que este día lo hacemos porque estamos gozosos, porque queremos estar con Dios. Obviamente una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no anhela las cosas de Dios, pues no importa si es el primer día de la semana, todos los días, no va a querer estar con Dios. Entonces no se trata, mis hermanos, de poner reglamentos, de decir qué es lo que no podemos hacer, sino que pensemos y entendamos la esencia de este mandamiento. ¿Y cuál es la esencia de este mandamiento? Que pasemos tiempo con Dios, que estemos con Dios, que sea un tiempo de deleite y de gozo, que enfoquemos nuestro día, nuestra familia, cada uno de nosotros, y obviamente a no hacer cosas que en verdad no tienen nada que ver con Dios.
cosas infructuosas, cosas que no contribuyen a nuestra vida espiritual y que obviamente Dios pondrá en tu corazón, en lo personal, cosas específicas que Dios te dirá de las que debes dejar de hacer, que no son propicias para este día y a lo mejor será diferente para otra persona, pero cada uno está convencido en su corazón. Conforme Dios nos vaya hablando, conforme Dios vaya trabajando en nuestras vidas, para que este día en realidad sea en verdad el día del Señor. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, ya la próxima semana, próximo domingo, continuaremos ya con el 5.º mandamiento. Y ya continuar con los demás mandamientos que ya llevamos, no sé ya cuántos temas, yo creo que estamos alcanzando ya los 30 temas solamente de esta serie sobre el decálogo de Dios. Pues mis hermanos, pues que tengan un bonito fin de semana, Dios nos los bendiga y si Dios nos lo permite, ya avisaremos, estaremos ahora sí presencialmente, pero no es definitivo porque queremos confirmarlo nada más y para que este día en verdad sea un día especial para volvernos a ver. Que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga.